Estamos con Claudia Valde Iglesias. Ella es candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 23. El Partido Morado que lleva al señor Julio Guzmán como candidato a la presidencia de la República. Y estamos con María Mendoza del Solar, candidata al Congreso por Fuerza Popular con el número 12, Fuerza Popular, que lleva a la señora Keiko Fujimori como candidata a la presidencia de la República. Muy buenas noches para ambas. Y quería empezar con este tema, que sigue siendo polémico. Muy buenas noches. Que sigue siendo polémico. Incluso hemos escuchado el día de hoy a un empresario del sector transporte, el transporte interprovincial, anunciar que hay ya una negociación directa con el laboratorio ruso Gamaleya para traer 100.000 dosis de vacuna. ¿Cuál es la posición que tienen como candidatas, señora María Mendoza del Solar? Muchas gracias. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Encantada. Encantada. Mira, mi posición ha sido muy clara desde hace 2 meses. El presidente Sagasti ha salido y ha dicho que va a traer 48 millones de vacunas. Lo que no nos dice el presidente Sagasti es cuándo las va a traer. Por eso yo he insistido durante 2 meses que el privado traiga vacunas, porque he tenido conversaciones con el sector privado para que me den su punto de vista. Y he hablado con Juan José Calle, del CEO de Centros Comerciales de Perú, he hablado con el representante de restaurantes, he hablado con el representante de turismo, y todos me dicen lo mismo: queremos vacunar a nuestro personal y a las familias de nuestro personal. Pero el señor Sagasti salió y dijo, bueno, acá no se van a vacunar los ricos. La vacuna cuesta 35 soles. Eso es lo que nos ha dicho el señor del Instituto Nacional de Investigación Gamaleya. Entonces, primero, ¿cuándo llegan las vacunas? No tenemos una fecha. El señor Sagasti, no olvidemos que se va en julio. Se va vacunado. Pero nosotros no podemos esperar una tercera ola o una cuarta ola sin oxígeno, sin camas UCI. No podemos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que el privado intervenga. Es cierto que el privado va a tener cautela en este momento hasta que nos digan las fechas de llegada de las vacunas, pero no nos dicen ni el precio ni las fechas. Perfecto. A ver, vamos a escuchar a la candidata Valdeiglesias si esto es verdad. No conocemos, no hay un cronograma. Entiendo que ha habido retrasos, es verdad, pero bueno, al menos ha anunciado que el día de mañana llegan 50.000 dosis. Candidata, ¿cuál es su postura respecto a este punto? Porque estamos hablando incluso del presidente Francisco Sagasti, que pertenece al Partido Morado. Buenas noches. Sí, bueno, para precisar que si bien el presidente Francisco Sagasti es del Partido Morado, el actual gobierno no es un gobierno morado, es un gobierno de transición y emergencia, y todos sabemos perfectamente en qué condiciones y con qué sacrificio el Partido Morado tuvo que dejar a su segundo vicepresidente que se haga cargo del país en una situación bastante crítica. Eso para comenzar. En segundo lugar, es importante no desinformar a la población. Y yo creo que acá estamos desinformando cuando estamos diciendo de que la empresa privada puede traer hoy las vacunas. Eso no es cierto. Primero, porque en el mercado internacional no hay suficientes vacunas. En este minuto lo que sabemos es que los laboratorios internacionales están negociando con los países. Incluso en México, que la semana pasada fue ejemplo, o se le tomó como un ejemplo de un lugar donde los privados podían comprar las vacunas, en estos días ya se sabe que no, porque hay toda una coyuntura internacional que hay que comprender. Acá lo más importante es que ya hay 48 millones de vacunas que nuestro gobierno actual, el gobierno de todos los peruanos, ha conseguido. Y entonces hay que tener un poco de paciencia. Yo considero de que en algún momento, cuando se den las condiciones,
el presidente Sagasti va a darle todas las facilidades a las empresas que con tan buena voluntad efectivamente quieren darle vacunas a sus trabajadores. Eso a mí me parece genial. Me parece que es momento de que en el Perú nos sentemos a conversar las entidades privadas, el Estado y también la sociedad civil. Ya no deberíamos estar haciendo más escarnio de una cosa tan grave como esta pandemia y jalar agua para su molino en una época electoral. Eso me parece absolutamente desleal. Ahora, para la réplica de la candidata Mendoza del Solar, no deberíamos, uy, creo que ha contestado el teléfono por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar a la candidata Mendoza del Solar para la respectiva réplica, ¿no? En una coyuntura, porque esto es cierto, de escasez de vacunas, donde todos los países del mundo se pelean por obtener las vacunas, que el sector privado negocie directamente con los laboratorios quizá no sea lo más adecuado, teniendo en cuenta que tenemos que priorizar a nuestra primera línea y a nuestros adultos mayores. Sí, correcto. Escarnio es decir que se van a vacunar los ricos y no van a vacunar a los pobres. Para ti el teléfono. ¡Carajo! Bueno, se saltó por ahí, se filtró un audio, pero creo que a ver si podemos resolver eso para que el debate se dé con fluidez, ¿no? Y escuchar las ideas y las propuestas, que es lo que necesitamos en este momento. Me parece que ya le han bajado el audio. Perfecto. Candidata Mendoza del Solar, la escuchamos, por favor, y disculpe los inconvenientes. Escarnio es decir que se van a vacunar los ricos y no van a vacunar a los pobres. Eso no es posible que lo diga un presidente interino. Y que me digan que no es del gobierno morado es bien difícil porque casi todo el gabinete es morado, pero bueno, lo dejaremos ahí. Lo principal son las vacunas. El embajador ruso, el propio embajador ruso declaró el día viernes que desde agosto se están vacunando, se están negociando las vacunas rusas. Que había vacunas rusas y que el costo era de $10. Por eso yo dije 35 soles. Lo que queremos saber los peruanos, y no podemos tener paciencia porque la gente se está muriendo, es cuándo vienen las vacunas. No es para mí, personalmente, un alivio que vengan 50.000 vacunas. No lo es. Yo quiero abrazar a mi madre. Yo quiero que mis hijos salgan a la calle. Yo quiero trabajar y reactivar mi país. No se puede hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tengamos paciencia, que no tenemos paciencia. Pues ya no tenemos paciencia, nos han mentido, nos siguen mintiendo. No hay oxígeno. El privado ha tenido que donar el oxígeno. Ahí sí el privado está bien. Y no es que yo sea pro privado y contra Estado. No, en absoluto. Es más, estoy postulando al Congreso y por eso soy pro Estado. Pero no puede ser que nos sigan mintiendo y que la gente siga muriendo. Eso es lo que no podemos permitir. Ahora, no podemos permitir que... Sí. Sí, no, solo para una precisión, porque entiendo y escuché también al embajador ruso y claro, generó mucha controversia su declaración, porque él decía que no solo le podían vender al sector privado, sino incluso a las municipalidades y a los gobiernos regionales. El tema, según entiendo, es que el laboratorio Gamaleya, que produce la vacuna Sputnik 5, ni siquiera ha solicitado la autorización o el registro ante la DIGEMIT. Entonces, mientras eso no suceda, técnicamente, entiendo, no se pueden traer esas vacunas, ¿o me equivoco? Yo he hecho un poco más de indagaciones, Omar, y el que no ha presentado la documentación a DIGEMIT es el Estado. Entonces, ¿cómo le van a dar una autorización a algo que no han presentado? Si el Estado no le pide a usted su currículum, ¿cómo lo va a contratar? Es decir... Entonces, de igual manera no le pueden dar un registro si no tienen la documentación. A ver, eso es interesante. O sea, y más adelante es que nos desinforman y nos desinforman. A ver, eso Entonces, es interesante
y vamos a conversarlo justo en el siguiente bloque con un médico epidemiólogo, pero usted me dice que es el Estado el que tiene que presentar ante el DIGEMIT la solicitud para que ingrese la vacuna de este laboratorio. Ese es el proceso. Como lo hizo con Sinopharm. Perfecto. A ver, vamos a escuchar entonces a la candidata Valdeiglesias. ¿Qué opina de esto? Entonces, habría, según la candidata Mendoza del Solar, una inacción del gobierno de no tratar de negociar o de traer las vacunas rusas. La Sputnik 5, que entiendo se están aplicando en Argentina y recientemente en Paraguay. ¿Ya? Tampoco es que sea una novedad. Ya es una vacuna que tendría más del 90% de eficacia. Incluso ya se ha discutido en revistas indexadas en materia de salud. Candidata Valdeiglesias, perdón. Valdeiglesias. Valdeiglesias, sí. Gracias. Bueno, ante todo pido mil disculpas porque en realidad ha habido un incidente en casa y bueno, yo tengo a mi madre muy enferma y entonces cuando María dice de que ella quiere ver a su mamá, a su papá vacunados, yo también quiero lo mismo. Lo único que estoy pidiendo es un poco de reflexión respecto a que hay momentos y momentos. Esta es una pandemia que nos está enlutando a todo el planeta. No es que hay un presidente que quiere hacer las cosas mal, que no quiere tramitar ante el DIGEMIT o que quiere trabar el tema. Eso es absurdo. Eso no es verdad. Acá lo que está pasando es que la situación es compleja y en la complejidad ni siquiera nos pueden dar un cronograma. Porque si nosotros leemos las noticias internacionales, los mismos laboratorios están diciendo que no tienen capacidad para atender los compromisos que ya tienen con los estados. Entonces, pongamos las cosas claras. Nos toca en este momento confiar. Creo que estamos frente a un presidente, que es Francisco Sagasti, que ha dado muestras en 2 meses de cerrar convenios que no se habían cerrado antes. Y tenemos ya un grupo grande, 48 millones de vacunas que han sido separadas para el Perú. Estoy segura, después de haber escuchado hoy a la señora León de la CONFIEP, que ella en este minuto ya entiende perfectamente cuál es la problemática y la dinámica de este tema de las vacunas al interior del gobierno, y por lo tanto ella ha dicho que efectivamente los privados se van a encargar de ayudar al gobierno con el tema de la logística. Eso es algo que hay que resaltar. No es momento de enfrentamiento, es momento de poner el hombro, es momento de pensar que tenemos que aportar todos. Sí, claro, pero y la situación compleja hay que verla de esa manera, ¿no? Esa es mi posición. Yo no justifico las palabras que ha dicho, y en esto quiero ser muy clara. Yo no justifico las palabras que ha emitido el presidente Sagasti el día domingo. Creo que han sido desafortunadas, creo que no han sido adecuadas. En todo caso, tal vez quiso decir otra cosa, pero decir lo que dijo, como lo dijo, yo estoy en desacuerdo. Bueno, porque hay probablemente él en algún momento lo pensará y lo comentará. A ver, hay un punto que genera expectativa y en ese sentido sí le doy la razón a la candidata Mendoza del Solar. El viernes hemos escuchado todos los peruanos nada menos que al embajador ruso, es decir, no a cualquier persona, al representante del gobierno ruso en nuestro país, decir que ellos muy tranquilamente podrían negociar vacunas no solo con el sector privado, sino con municipalidades, gobiernos regionales. Y claro, yo escucho eso como empresario, como alcalde, como gobernador y digo, listo, empecemos a negociar, vamos, aceleremos esto con la mayor cantidad de laboratorios que sea posible. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿El gobierno se está acercando al gobierno ruso para negociar la Sputnik 5 que ya se está aplicando en otros países o no? Eso genera expectativa. Señor Mariluz, hasta donde yo tengo entendido y he hablado durante la tarde con personas que están muy cercanas al manejo de este tema por una amistad, tengo entendido de que el laboratorio ha desmentido a este funcionario del gobierno ruso. Mucho cuidado con lo que se diga, porque sabemos perfectamente que un ente puede decir una cosa y luego puede ser desmentido. Como que también fue desmentido que otros laboratorios estaban posibilitados de venderle la vacuna a privados. Entonces yo preferiría que se espere y se tome con calma y nuevamente digo, este no es un momento para sacar
jalar agua para el molino de los candidatos, porque estamos en una competencia electoral. Tal vez podría pretender justificarse esto, pero estamos hablando de la salud de los peruanos, ¿no? De millones de peruanos, y yo pediría un poco de más tranquilidad al respecto. Claro que sí. Entonces, candidata... Pediría un poco más también de atención a lo que está diciendo el gobierno de turno y las conversaciones que está teniendo con entidades privadas como la CONFIEP, que es la que representa a los privados en nuestro país, ¿no? Entonces, Y candidata... si ustedes han escuchado a la señora María Elena León, yo creo que no quedan dudas de que estamos en el camino adecuado. Sí, el día de hoy, ahí le iba la pregunta ya a la candidata Mendoza del Solar, la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, ha dicho que, bueno, probablemente en el tercer trimestre todavía de este año se pueda pensar ya en una compra directa de parte del sector privado. Y además, ¿no? Entonces, señora Mendoza del Solar, se están basando en los dichos quizá de un funcionario despistado, porque como dice la candidata Valdeiglesias, el propio laboratorio Gamaleya ha desmentido esto, que haya abundancia de vacunas para venderla a todo el mundo. A ver, vamos por partes. Yo entiendo que la candidata deba de defender a su presidente, que es morado, en primer lugar. Vamos a ser claros. Esto no tiene color político. Esto tiene que ser de todos los peruanos, porque todos los peruanos estamos en esta pandemia y han muerto 90.000 peruanos. Las cifras, encima, las tengo que decir a medias porque no las sabemos. Tampoco son transparentes con las cifras. Entonces, decir, en realidad, esto es gravísimo, decir que Gamaleya ha desmentido al embajador es gravísimo, porque yo voy a tener que leer esto. Gamaleya viene del Fondo de Inversión Directa de Rusia. O sea, pertenece al Estado, pero puede negociar con privados. Es una de las pocas empresas que puede negociar con privados. Entonces, decir eso es gravísimo. Realmente sorprendida. Pero bueno, vamos al tema de la CONFIEP. Yo también escuché a la señora León y fue precisa. Vamos a esperar el cronograma que dé el presidente interino Sagasti, que nos los dé rápidamente. Porque si él nos dice, como nos dijo la primera vez, que va a traer las vacunas en septiembre, vamos a estar en la cuarta ola. Y en la cuarta ola, sin camas UCI, sin oxígeno, sin pruebas moleculares. Y ya dijo también el domingo que si las cifras suben un poquito, nos da otra nueva cuarentena. Yo en realidad no estoy desinformando al país, ni es por una candidatura, sino por las vidas de los peruanos que estoy pidiendo que intervenga el privado, porque es verdad, el señor Sagasti tiene 4 meses en el gobierno. Acá la gran responsabilidad es del innombrable señor Vizcarra y de la señora Macetti, pero el que está de turno es el señor Sagasti y él tiene que respondernos. Ahora, entonces, él se va el 28 de julio vacunado. Y nosotros nos quedamos esperando hasta septiembre, que nos diga cuándo traen las vacunas para saber cómo reaccionar. Ahora, le voy a dar el derecho a réplica a la candidata Valdeiglesias, pero además quiero preguntarle ya para entrar otro tema también sensible que tiene que ver con la decisión que ha tomado el gobierno de levantar la cuarentena focalizada en 32 provincias a partir del día lunes, desde el día de ayer. ¿Fue la decisión más acertada teniendo en cuenta que todavía las cifras de contagios, de fallecidos producto de la COVID-19, de falta de camas UCI, son elevados, son preocupantes? Bueno, gracias por la réplica. Quiero insistir en que si no hay un cronograma, no es porque alguien no lo quiere dar, porque no hay respeto hacia los ciudadanos. Estoy siendo bastante clara, diciendo de que este no es un tema que nosotros podamos manejar los peruanos. Esto tiene repercusión internacional. Esos cronogramas no se pueden dar todavía porque los mismos laboratorios
no tienen fechas de entrega. Hay compromisos firmados. Por favor, no desinformemos. Hay compromisos firmados con diferentes laboratorios por diferentes cantidades de vacunas que suman 48 millones, pero no tenemos fechas ciertas, por favor. No querramos crear un caos donde lo que más necesitamos es coherencia, cordura. Y si estamos en una situación tan lamentable, donde hay más de 100.000 muertos que todos lamentamos, es porque lamentablemente, en vez de construir hospitales en los últimos 30 años, hemos tenido una corrupción grosera que se ha robado miles de millones de dólares, y entonces nos ha encontrado esta pandemia en una situación absoluta de precariedad, sin oxígeno, sin camas UCI, sin hospitales, con las postas médicas, con los centros médicos desbaratados. Y hay que, el gobierno que viene, que va a ser elegido el 11 de abril y que espero que sea el presidente Julio Guzmán, que es la persona que más conoce del tema económico y que es quien puede liderar esta situación, lo que vamos a vivir no va a ser sencillo. Vienen momentos difíciles. Qué bueno sería que los políticos en este minuto estuviéramos pensando en unirnos y en tener proyectos para el país unidos, no sembrando dudas, no quitándonos la verdad unos a otros y pensando mal. Sagasti es miembro del Partido Morado, pero no pertenece su gobierno al Partido Morado. Eso quiero ser enfática. Él está gobernando como un gobierno de transición y tiene básicamente dos objetivos. El primero es atender el tema de la pandemia y el segundo es garantizarnos a los 33 millones de peruanos que el 11 de abril van a haber elecciones y que vamos a poder festejar entonces, la democracia. En esa misma línea, candidata Mendoza del Solar, ¿fue una decisión acertada levantar la cuarentena, priorizando, creo que más criterios económicos que sanitarios? Porque si uno ve la data sanitaria, pues la situación es todavía gravísima. El tema sanitario no fue acertado, pero en tema económico la persona de a pie ya no tiene que comer. Yo trabajo con comedores populares, vasos de leche, ollas comunes, y te puedo decir, el 2019 habían 901 ollas comunes y hoy hay más de 2.000. Esa gente tiene que salir a trabajar y tiene que arriesgar su vida ante el COVID, porque otra cosa hubiera sido que nos pongan en cuarentenas focalizadas con pruebas moleculares. Bueno, no tenemos nada. Y vuelvo a insistir, Claudia muy gentilmente nos dice que esperemos, que tengamos confianza, que el partido del señor, que el gobierno del señor Sagasti, presidente interino, no es morado, pero es congresista morado. Entonces es algo que yo no entiendo. Pero sin embargo, poniéndole un poco de confianza, un poco de buena voluntad, porque nos han mentido tanto que ya nos quitaron el miedo, queremos saber el cronograma, porque nosotros como peruanos tenemos que cubrir a nuestras familias, a nuestras personas cercanas, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, y necesitamos saber. Lo que ha dicho la CONFIEC es que ellos van a ayudar a la vacunación porque el personal que tiene el Estado es insuficiente. Pero ha dicho con mucha prudencia la señora León que va a esperar el cronograma. Cuando yo insisto en el cronograma, la señora Claudia me contesta de que hay que tener paciencia, que no es tan fácil. Bueno, sí es fácil. Bueno, ¿Nos podrían decir cuánto cuesta las vacunas? No nos dicen. Lo que dice, a ver, me corregirá si me equivoco, la candidata Valdeiglesias, es que, bueno, esto depende de los mismos laboratorios, ¿no? Que lo que hay es compromisos de entrega, pero depende de los laboratorios porque esto es un efectivamente, tema internacional, ¿no? Esto no depende de los peruanos. Claro. ¿Qué contesta, candidata Mendoza del Solar, a eso? Cuando usted firma un contrato en RPP,
le dan una fecha de contrato y una fecha, va a trabajar 3 meses, va a trabajar 6 meses y va a ganar tanto cada mes, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo cuando se firma un contrato con el Estado. Es más, el contrato del Estado debe ser transparente para que todos los peruanos que pagamos impuestos sepamos en qué se está gastando nuestro dinero. Nosotros no sabemos cuánto cuesta la vacuna en este momento y no sabemos cuáles son los contratos que han firmado. Ahora, me van a decir que hay confidencialidad. Muy bien, perfecto. Que tenemos que esperar. Perfecto. ¿Hasta cuándo? Que diga, nada más, el señor Sagasti ha firmado por 48 millones de vacunas, sabe que va a traer 48 millones de vacunas, muy bien. Junio, julio, eso no cuesta nada, son 5 minutos. Y nos quieren hacer creer de que eso es muy difícil porque el laboratorio no le contesta. Yo no puedo creer eso, lamentablemente. Yo he sido empresaria durante muchos años y eso no se lo permitiría a mi gerente y nosotros pagamos el sueldo del presidente para que responda ante todos los peruanos. ¿Y a qué cree que se deba de que el presidente Sagasti no quiere decir cuándo van a llegar las vacunas? ¿A que no se han firmado contratos? ¿A qué cree que responda esto en todo caso? Bueno, ¿qué le puedo decir yo? Si no nos dicen el precio del primer contrato y no nos lo dicen desde el gobierno anterior, hay que aclararlo también para defender al señor Sagasti, el presidente interino, que se va en julio y no sabemos si vamos a tener vacunas antes, solo las 50.000 que llegan de Pfizer. Bueno, que para mí no es un alivio, como le vuelvo a decir. En la mañana escuché varias quejas de clínicas privadas donde aún no vacunan a los de primera línea. Yo no estoy pidiendo vacuna para mí. Yo no estoy pidiendo vacuna para mí. Yo subo todos los cerros, y veo la desgracia todos los días. Bueno, ahora en pandemia nos han prohibido salir, evidentemente, pero voy a comenzar a salir. Pero sí cree que está mal que se salten las fases de vacunación, ¿no? Como hizo el señor Vizcarra. Sí cree que está mal que se salten las fases de vacunación, como hizo el señor Vizcarra. Pero por supuesto, pues eso es traición a la patria. ¿Debería renunciar a su candidatura el señor Aguinaga, el médico Aguinaga? Eso está en una investigación en la comisión. Pero él lo dijo, ¿ah? Se vacunó él y su esposa. Él hizo, sí, claro. Yo lo sé. ¿Es traición a la patria eso también o no? No. Ah, no. Lo que se vacunaron en primera línea y lo que estaban dentro de la investigación de la Universidad... ¿Su esposa estaba en la investigación? Cayetano Heredia, tenían que vacunarse ¿Su esposa para estaba poder en la hacer el investigación? procedimiento. No. Ah. Bueno. Vamos a ver qué deciden con su candidatura. Pero bueno. Pero le voy a decir una cosa. A ver. Yo sé... ¿Me escucha? Sí, perfecto. Está bien su pregunta y yo creo que debe estar en investigación y que Keiko debe de tomar una decisión. Yo soy fundadora de Fuerza Popular. A pesar de que no estuve en el 2012, desde el 2012 hasta hace un año que he vuelto a regresar a los fueros políticos por decisión propia. Claro, pero yo le preguntaba su opinión personal, no la de Keiko. Sí, yo le voy a decir mi opinión personal. ¿A su candidatura? ¿Perdón? ¿Usted cree que el señor Aguinaga debería renunciar a su candidatura por haberse vacunado él y su esposa? Si se comprueba que fue ilegal, sí. Pero evidentemente se saltó los plazos, ¿no? Yo no sé si está dentro de la comisión o no. Eso está en investigación. Bueno. Yo tengo una opinión. Señor Mariluz, quisiera hacer la réplica. Hay muchos que se han saltado la línea y que deberían de renunciar. Rápidamente la réplica. Si esto se comprueba, que renuncie. Perfecto. Rápidamente la réplica, candidata Valdeiglesias. Sí, no podemos comparar un contrato laboral privado con un contrato de millones de vacunas en una pandemia que nos está afectando a los 7.000 millones de seres humanos que poblamos la Tierra. Eso es minimizar el problema y me parece mala cuenta del ejemplo que está dando la candidata. Y bueno, tal vez
se pueda justificar que haya tanta duda. Yo escuchaba este domingo que su candidata, por ejemplo, no era capaz ni de reconocer que estaba en la casa de Raffo cuando estaba en la casa de Raffo. Y bueno, ustedes tienen una larga historia de personas mentirosas, para decirlo claramente. Recuerde usted que hubo en Fuerza Popular un presidente del partido que fue una persona vinculada con cosas bastante graves. Yo sé que van a querer a mí me parece que hay que tener también prudencia, porque no le podemos decir a Sagasti mentiroso y malintencionado porque queremos hacerlo. Eso no es justo. Perfecto. Yo sé que van a querer hacer la réplica, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias para ambas. No quiero hacer una réplica. Muy corto porque estamos volando en tiempo. Por favor, 2 segundos. No quiero hacer no quiere hacer ninguna réplica. Perfecto. Hace unos segundos decía que los peruanos nos unamos, pero bueno, lo único que hizo al final... Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias para ambas. Muchas gracias la candidata Valdeiglesias del Partido Morado y la candidata Mendoza del Solar de Fuerza Popular. Pausa, venimos.